Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos en Cristo Jesús, vamos a iniciar. Sabemos de antemano que tenemos una serie y que esa serie hemos venido hablando la relación con el Dios Todopoderoso, con el Abba Padre, por intermedio de su Hijo y por intermedio de su Espíritu. Y en esa relación es una interrelación, es como decir, tú me das, yo te doy. Y así es. Le comentaba yo a la pastora y le decía que esto es como decir una reconciliación, que es lo que una vez les hablaba en un dominical, ¿sí? La reconciliación de Dios con nosotros por intermedio de su Hijo, ¿sí? La reconciliación con nosotros mismos y la reconciliación con nuestros hermanos y con Dios otra vez, y cada uno con Dios. Y es así como Dios ha querido que nosotros comprendamos un misterio más de lo que es el caminar en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios por intermedio de su palabra. En Éxodo, ¿sí? Dios nos da a nosotros una revelación importante que es el caminar del creyente, que es pues cuando tú vas al Salmo 120, ¿sí? Hasta el Salmo 135, el Salmo 135 y 136, en ese momento ahí se recopila todo lo que es el peregrinaje del israelita, el peregrinaje que nosotros tenemos que hacer, porque todos vamos a ir a una Jerusalén. Él fue a la Jerusalén terrenal, nosotros vamos a la Jerusalén celestial, amén. Y es así como nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha querido dar cosas. Él ha querido que nosotros tomemos de lo que Él tiene, así como su Hijo lo dijo. En Juan 17, Él dijo: Padre, yo te pido, Señor, que me glorifiques así como yo te glorifiqué a ti. ¿Ve? Y también glorifica a los que tú me entregaste. ¿Para qué? Para que ellos puedan también estar en este mundo y puedan glorificarte también. ¿A quién? A ti, mi amado Padre. A ti, Abba Padre. Es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, entendamos. Oye, es importante que esto es algo que Dios ha querido desde el comienzo de los comienzos. Él tuvo esa visión importante. Él quería que nosotros, mis amados hermanos, era su plan establecido por Dios. ¿Para qué? Para asegurarse que su pueblo tuviera que confiar solamente en Él cada día, día a día. No que cada 3 días ni cada 8 días, sino día a día. ¿Por qué? Porque en la medida que Él fue llevando a su pueblo, digamos que llevándonos a nosotros también, porque es, como decir, es una representación igual, llevándonos a nosotros en el caminar en el desierto. Él lo que quería era que nosotros aprendiésemos a vivir, ¿sí? De acuerdo a Él, no de acuerdo a nosotros, que aprendiésemos a dejar todo lo que tenemos, aquello que en un momento dado para nosotros pudo haber sido de pronto, puede ser muy importante. En ese momento Dios quería que el pueblo mismo o que nosotros nos demos cuenta de que eso que Dios trae para nuestra vida es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque es la vida eterna, porque es el estar en la presencia de Dios, porque es ir hacia una Jerusalén celestial, hacia una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Aquí qué pasó? Aquí lo llevaba ¿quién? El líder. Dios por intermedio del líder lo llevaba ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida.
¿sí? Una leche que fluía, una tierra que fluía leche y miel. Y yo les pregunto, ¿quién hizo que esa tierra fuese fértil? Si en Génesis 3, Génesis 3, versículos 18 o 20, la tierra, ¿qué pasó con la maldición de la tierra? ¿Qué era qué? Seca, ¿sí? Llena de espinos, abrojos, y que para poderla trabajar, oigan bien, trabajar era con el sudor de la frente. Y daba sudor, o sea, se sacrificaba uno bastante. Y el que les prometió una tierra donde ¿qué? Donde fluía leche y miel, una tierra donde todo lo que había, ¿sí? Era para ellos. Ellos llegaban a disfrutar de esa tierra, ¿sí? Lo que estaba sembrado era para ellos, o sea, no había necesidad de sembrar. ¿Por qué? Porque ya habían sembrado. ¿Cuántas veces en la palabra creo que hay una parte donde dice que lo del mundo, lo del infiel, lo del impío, es para el Hijo de Dios? Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros dentro de este caminar, de su pueblo, ¿sí? ¿Pero qué? Para que tuviese control cada uno de acuerdo a cómo el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría en revelación de Dios, cada uno tuviese para poder controlar cosas. Que de pronto en un momento dado, en mi caso por decir, de pronto llega alguien, si llega de pronto un muñequito bonito, tal cosa, y hace ojitos, y ¿qué pasa? En ese momento el Espíritu de Dios me trae a mí y me dice, ojo, pilas, no te sirve, ten cuidado. Vas a la palabra y lees, uy, ¿y por qué me pareció esto? Porque quiere Dios que tú no cometas el error de caer en el pecado. Entonces te lleva a ti a que entres en un control. Ese control que tú tienes, ese control dentro de nosotros que nos da el Espíritu de Dios, es el mismo control que tiene la carne dentro de su misma carne. Tú llegas y comes hasta que te sacías. Cuando tú ya estás lleno, estás saciado, en ese momento hay un control en tu estómago que lleva una orden a nivel del cerebro, y el cerebro envía otra orden donde le dice no mastique más ni pida más porque ya está lleno. Y sientes satisfacción, sientes plenitud, sientes gozo, estás feliz. Cuando tú pierdes el control, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás nos lleva a que nosotros perdamos el control de las cosas. Entonces te dice, hay una voz que te dice, cómate otro pedacito de carne, no pasa nada. Y llegas y te comes otro pedacito de carne, no pasa nada. Al día siguiente ya no te comes 2 pedazos de carne, ya vas a comerte 3, 4. Y el estómago empieza a crecer y el control que tiene el estómago en ese momento se pierde. Ya no funciona. Y llega un momento en el cual tú te puedes comer 3 pedazos, 4 pedazos de carne y no te sacías. Sigues insatisfecho. Eso también sucede en la vida sexual, eso también sucede en la vida laboral, eso también sucede en la vida financiera, eso sucede en la vida en todo. En el trabajo también sucede eso. ¿Cuántas veces vamos a laborar? ¿Cuántas veces vamos a trabajar? Y de pronto nos dicen, bueno, ¿y por qué no se queda una horita más? Sí, listo, bueno. El enemigo empieza a trabajar por ese lado y te deja una hora más, y al final de cuentas te dice, ¿y por qué no vienes a trabajar el dominical? Y tú dices, bueno, listo, hoy no pasa nada, un domingo no pasa nada. ¿Ve? Y te da a ti una buena porción de dinero, o sea, te paga a ti algo. Pero tú no te estás dando cuenta, mi amado hermano, de que estás perdiendo el control de tu vida, estás perdiendo el cariño de tus hijos, de tu casa, de tu familia, estás dejando de controlar tu cuerpo y estás empezando a vivir que después, cuando estés más viejito, vas a tener que pagar unas consecuencias. ¿Y las consecuencias qué es? Enfermedad. ¿Y la enfermedad qué es? Muerte. Y no te va a alcanzar lo que has ahorrado para poder pagar, ¿sí?, las citas médicas y poder pagar los medicamentos y los diferentes cirugías que te hagan. Amén. Por eso entonces, ese sensor que Dios coloca a nosotros, ¿ve?, ese sensor fue el que Dios colocó en el pueblo de Israel en Éxodo. Ellos en un momento dado se iban a sentir acorralados. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos acorralados? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que algo, es que me pasa esto, pero es que tal cosa, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, ¿para qué? Para que Él a nosotros nos dé paz, nos dé tranquilidad, y Él ya hizo la obra. Es que lo que nosotros no entendemos es que Él ya escribió
el libro de vida. Y al escribir el libro de vida, esa omnisciencia, esa presencia de Dios está reflejada en el futuro de nosotros. Eso es algo maravilloso, es algo precioso, porque Dios sí sabe lo que voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque Él ya conocía lo que iba a pronunciar. ¿Por qué? Porque Él lo colocó en mi boca. Él lo colocó en mi mente para que mi mente fluyera de mi corazón hacia mi boca. Y es así como nosotros a veces decimos, uy, pero es que yo había pensado, yo como que tengo un recuerdo de esto, ¿cierto? Yo como que recordé esto antes, a mí me pasó esto, ¿sí? El famoso déjà vu que dice muchas veces, cuando eso no es cierto, es Dios que coloca en ti, mi amado hermano, una serie de cosas. ¿Por qué? Voy a decírselo hoy. Porque Dios siempre está con cada uno de nosotros. Siempre. Desde el comienzo de los comienzos. Él siempre ha estado con nosotros. Él siempre ha permitido que nosotros podamos alcanzar talentos. Él siempre ha permitido darnos dones para que nosotros podamos llegar a tener cosas que muchas veces nosotros decimos, uy, qué suerte, mire que a mí me fue bien en esto, uy, que estuve de buenas. ¿Cuál de buenas, mi amado hermano? Es Dios quien ha permitido que usted llegue. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues y des la vueltecita, ¿sí? El toque maravilloso de Dios, el milagro de Dios, lo maravilloso de Dios, en ese momento, eso que tú has adquirido, ¿sí? Vaya a servir para que tú puedas cada día crecer más en Él. O si no, fijémonos en Moisés. Fijémonos en Moisés. ¿Qué hizo Dios con Moisés? ¿Qué le permitió? 40 años recibiendo de lo mejor que había en su momento, en su tiempo. Y después lo llevó 40 años aquí, a purificarse, a pulirse en el desierto, que es lo que muchas veces nadie quiere recibir. Y Dios a uno le da unas fuerzas para uno poder resistir esos momentos, y Él le da a uno la solución sin que se dé cuenta. Y esos 40 años, a Él de qué le sirvieron para poder Él madurar, fortalecerse ¿en quién? En el Dios, en el Abba Padre. ¿Sí? Y poder ¿qué? Durar 40 años llevando al pueblo de Israel de dura cerviz. ¡Duro! No como la televisión que dice que es duro contra el muro, ¿cierto? Este era duro contra una piedra, pero de concreto. Porque el muro se rompía, ¿recuerdan? Y es así como Dios entonces nos lleva, ¿ve? A ese tipo de momentos en donde Dios es nuestro proveedor, mi amado hermano, en donde Dios es nuestro sanador, en donde Dios es nuestro Jehová Nisi, el Dios de paz. Es aquellos momentos en los cuales estamos complicados, saturados, Señor, que no aguanto más y tal cosa. ¿Y qué hace Dios cuando uno va a la oración? Y lo tranquiliza a uno, lo lleva, y uno descansa, y al día siguiente uno dice, bueno, ¿y yo por qué estaba tan afanado por esto? ¿Por qué angustiado y tal cosa? Entonces Dios mostró en esa época, fíjense que Dios en esa época le mostró su poder. Él le mostró el poder. Él, primero que todo al líder le mostró un poder. Dios tira la vara, ¿sí? Y la convirtió en serpiente, y después coge otra vez la vara. Meta la mano en el pecho, ¿sí? ¿Sí? Y saque la manita, y después vuelva otra vez a meterla y saque la manita. ¿Sí? Y ahora entonces, pero es que esa serie de excusas que hemos hablado todo el tiempo, eso nosotros lo llevamos muchas veces. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que ir a la presencia de Él y mostrarle a Él todas las cosas para que Él, porque es que Él hará. Hay una canción que dice que Él obra, Él obrará, y es cierto, la palabra de Dios dice que Él obra en cada uno de nosotros. Y Él va obrando, y en la medida que Él va obrando, si nosotros caminamos en Él, nosotros no tenemos por qué aguantar más un desierto, porque en ese momento pasamos, saltamos. En ese momento, imagínense ustedes el pueblo de Israel allá enfrente del Mar Rojo. ¿Cómo pasamos? Y de pronto ve que el Mar Rojo se empieza a disminuir y empieza a levantarse aquí una pared por un lado y empieza la otra pared a levantarse. ¿Y cómo vamos a pasar con ese terreno lleno de fango, lleno de agua y tal cosa? Y empiezan a ver que este terreno estaba seco. Dígame si eso no es asombroso.
asombroso. Y llegamos a esta etapa en la cual estamos, mis amados hermanos, ¿sí? Estamos en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y es así como entonces Dios va estableciendo unos controles que ya le hemos dicho. Esos controles, fíjense que Él dice, solamente podrán recoger, ¿sí?, una cantidad día a día. Y el sexto día podrán recoger 2 cantidades, 2 porciones, para que ustedes coman en el séptimo. Y les tocaba madrugar, levantarse a recoger eso. Y en la noche, más adelante lo vamos a ver, en la noche entonces ya era la parte de la comida de la carne. Es así como Dios, mis amados hermanos, Dios a nosotros nos lleva a que nosotros verdaderamente creamos, lo veamos a Él, podamos verdaderamente identificarnos con Él. Cuando muchas veces nos identificamos con nuestros padres biológicos, porque ellos son los que nos proveen a nosotros el alimento, la vestimenta, ¿sí?, y el techo. A veces nosotros vamos confiados a esa casa, vamos confiados a buscar el almuerzo, el desayuno y la comida, ¿sí?, y vamos confiados porque sabemos que Él a nosotros, ese Padre biológico, ha estado laborando y nos va a llevar el alimento del día a día. Y es así como Dios quería que este pueblo de Israel tuviese confianza en Dios. Esa confianza que existía. Por eso entonces en Éxodo capítulo 15 y en Éxodo capítulo 16, en el 15 es cuando Dios los condujo a la sed, estaban sedientos. ¿Y qué hizo Dios? Los llevó ¿a dónde? Lo llevó a ese Elim, ¿sí?, esas 12 fuentes que representaban una fuente para cada tribu. Y esas palmas, ya sabemos todo lo que significa la palma, lo que significa las hojas y tal cosa, los árboles, ¿sí? Y de fuera de eso también en el capítulo 16 los llevó a tener hambre, y es cuando entonces Él cubrió sus necesidades ¿con qué? Con las codornices, ¿cierto?, que venían de ese viento recio que sopló sobre el mar, y trajo esas codornices para que ellos pudiesen comer. Amén. Por eso, mis amados hermanos, esas necesidades básicas que Dios había colocado en nosotros como seres naturales, como seres común y corriente, comer, beber, ¿sí?, porque nosotros tenemos el 70% del líquido del cuerpo. Necesitamos comer, ¿por qué? Porque necesitamos restituir todos esos elementos aminoácidos que han sido consumidos para poder producir, ¿sí?, para poder producir energía, para poder producir piel, para poder producir hueso, todas esas cosas. Y es así como entonces él buscaba era que este pueblo pusiera su confianza en Él. ¿En quién? En el Dios creador, en el Todopoderoso, en el Dios Jireh, en el Dios Rafa, en el Dios Nisi, en el Dios Sabaoth, en el Dios Elohim, en Él, en el Todopoderoso. Pero ese Dios era un Dios omnisciente, era un Dios que ya sabía lo que iba a suceder más adelante, ya tenía todo establecido, ya había sembrado lo que tenía que sembrar. Si nosotros miramos en Mara, ¿qué dijo Él? Cojan la rama de ese árbol, ¿sí?, y tírenle al agua. Pero ¿quién sembró ese árbol? ¿Quién lo colocó ahí? De pronto alguien va a decir, la suerte. ¿Quién sabía que más adelante existían 12 pozos en donde ellos podían disfrutar de eso? Y en vista de que había un confort en esos 12 pozos, entonces ¿qué dijo? Salgamos. Caminaron 3 días y a los 3 días ¿qué pasó? Sintieron hambre y sintieron sed. Esa hambre fue cubierta en la mañana por el maná y en la tarde por las codornices. Y cuando llegaron a la tierra prometida, dice la palabra que ya desapareció, ya no hubo más maná, ni hubo más codornices. Ya se terminó ese milagro de Dios, ese continuo venir de Dios que es también con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos en la tierra prometida, no van a haber milagros, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya estamos en la presencia de Él. Ahorita estamos
viendo los milagros. Ahorita estamos clamando, ¿por qué? Porque hay momentos en los cuales tenemos que entrar para madurar la forma de ser nosotros. Usted tiene que madurar, usted ya no puede seguir siendo el niño. Ya no eres un niño, ya eres un adulto. Y como adulto tienes que responder, tienes que tener una serie de características que son importantes dentro de ese esquema de Dios. Ahorita va a aparecer en la pantalla, va a aparecer una imagen, ¿sí? En la cual es cuando Dios buscaba que el pueblo de Israel, así como nosotros, tengamos confianza en Él. ¿Me están viendo? Entonces Dios siempre ha buscado llevarnos a nosotros en un caminar. Él ha buscado llevarnos a nosotros en un caminar, pero un caminar dirigido por Él, guiado por Él. Porque nosotros tenemos un saber finito, mientras que Él tiene un saber infinito. Nosotros no conocemos lo que va a suceder dentro de un minuto, mientras que ya Dios conoce lo que va a suceder N años adelante, o sea, por toda la eternidad. Y es así como nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de que es Dios el mejor proveedor de nosotros, el que verdaderamente sabe lo que a nosotros nos conviene por intermedio de su Espíritu. Amén. Entonces, si ustedes miran ahí hay una confianza de Dios que nosotros también tenemos que confiar en Él. Y primero está en su dirección. En la dirección que Dios coloca tanto de Él como de parte del líder, como de parte del pueblo de Él, y vemos al enemigo que está en contra de esa dirección. Está buscando que nosotros perdamos esa ruta, que nosotros nos salgamos del camino, que nosotros trastabillemos, ¿sí? Y tropecemos y caigamos por fuera de esa ruta que Él tiene para nosotros. Si nosotros miramos, dirección quiere decir dirigir, y dirigir en griego es apokinomai. Apokinomai quiere decir dar respuesta. Apokinomai quiere decir comenzar a hablar. Pero fuera de eso, mis amados hermanos, hay otro término en el griego que se llama metago, que es moverse de un lado a otro y que es dirigirse para poder gobernar. Es aquí donde nosotros miramos que en la palabra sí puede tener diferentes facetas de acuerdo al contexto bíblico. En este momento, él, ¿qué estaba buscando? Dirigir al pueblo, llevar al pueblo a un lugar que él había prometido. Ese lugar que él le había prometido, ¿a quién? Que él le había prometido a Abraham, a Isaac, ¿sí? Y a Israel, o sea, a Jacob. Y que por tanto el pueblo conocía de eso. Los ancianos conocían de esa dirección que Dios les estaba dando a ellos. Es por eso que Dios también, entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que, en vista de eso, analicemos un poquito, a ver, veámonos a Dios. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: Dios es un Dios creador, ¿cierto? Él creó todo, ¿cierto? ¿Listo? Dios es un Dios todopoderoso, soberano. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino ¿a qué? A enseñarnos lo que era juicio y justicia, ¿cierto? Dios es un Dios fiel. Y fuera de eso, Dios es un Dios de orden. O sea, en Dios no existe el 2 antes que el 1. Primero está el 1 y después está el 2. Porque Él es alfa, Él es el principio y fin de toda la vida. Él es el número 1, ¿sí? Del alefato hebreo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi amado hermano, examinemos a ver si nosotros podemos entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, para poder nosotros comprender nuestro camino. Óigame bien, caminos como creyentes, tenemos que entender, tenemos que visualizar el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, tenemos que ir a Él, a la presencia de Él. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos enseñe de ese camino. ¿Y cómo nosotros vamos a la presencia de Dios para que nos enseñe, si no es por intermedio de quién? De su Espíritu y la palabra. Y es así como Dios entonces quiere que tú, mi amado hermano, tengas la visión de Él. Que cada uno de nosotros tengamos la visión de Dios. Que cada uno podamos vislumbrar la gloria de Dios. Y que cada uno tengamos esa convicción que nos da Dios a través de quién, de su palabra y en el poder de su Espíritu. Vayámonos a 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 al 7. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. ¿O no conocen que ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Amén. Fíjense que el Señor, en la palabra de Dios dice, examínense. O sea, tenemos nosotros que mirar dentro de nosotros, ¿sí? Comprender si nosotros estamos en el camino del Señor. Porque muchas veces nosotros estamos convencidos de que estamos, pero cuando nosotros vamos y entramos en nuestro interior, ¿sí? Entramos en nuestro interior, nos damos cuenta de que algo de pronto nos hace falta. Entonces tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos guíe en eso. Amén. Y es así como entonces cada uno, tanto Dios como el líder, como el pueblo, se determina de acuerdo a cómo está el corazón de cada uno. Aquí estamos mirando en Él. ¿En quién? En Dios. En Él, ¿en quién? En nosotros. En Él, ¿en quién? En el pueblo. En Él, ¿en quién? En el líder. Estamos mirando el corazón en Él, en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos alrededor de esto, ¿sí? Que determina de acuerdo, ¿sí?, al corazón, lo cual va dirigido de acuerdo a ¿qué? A la visión de quién, de Dios, o a la visión de cada uno. ¿Sí? Yo puedo decir, no, es que yo creo tal cosa y entonces, y estar convencido de lo que está creyendo cuando la palabra de Dios le dice lo contrario y él no aceptar lo que dice. Entonces, fíjense que ahí es necesario saber cuál es nuestra dirección, hacia dónde nosotros tenemos el enfoque que les hablé, hacia dónde tenemos nosotros la fiabilidad, ¿sí?, hacia dónde nosotros tenemos la fe, la convicción y la certeza de lo que estamos haciendo en nombre de Dios, en el camino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dios se comprometió ¿a qué? Cuando Él habló con Abraham, cuando habló con Jacob, cuando habló con Isaac, Él se comprometió ¿a qué? A que Él, el pueblo de Él, lo llevaría a un lugar que era donde fluía la leche y miel, a una tierra prometida. Eso se comprometió Dios. ¿Cuál era la dirección de Dios? ¿Cuál era el objetivo? O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el enfoque de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Que nosotros seamos salvos, redimidos y salvos, y que podamos disfrutar ¿de quién? De una Jerusalén celestial, ¿sí?, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la dirección de Dios. Ahí lo estamos viendo en este momento. Esta es la dirección. Pero tenemos que examinarnos cada uno de nosotros para ver si somos aprobados o somos reprobados. Hay un tema de aprobación y reprobación que también fue ya predicado, para que ustedes, si quieren, vayan y entonces aprendan un poquito más sobre eso. De esta forma, ¿qué hace? Dios quería preparar al pueblo para poderlo conocer, para poder tenerlo y para poder conocer, ¿sí?, la revelación que Dios traía para ese pueblo. ¿Para qué? Para poder acercarse al pueblo. Porque Él quería acercarse al pueblo, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí?, cuando fue en el monte Sinaí, cuando Dios le dijo a Moisés que trajera al pueblo, y el pueblo tuvo mucho miedo, ¿sí?, pero más adelante lo vamos a ver. Y es así como Dios, que quería todo eso,
¿Por qué? Porque él andaba buscando que el corazón de él, así como en Génesis 2 era una armonía con Adán y con Eva, él también quería tener una armonía con su líder y con el pueblo que él había escogido como pueblo de él, como pueblo de Dios. Y es así como ese corazón sería al unísono, pero veamos lo que ha pasado antes y todo eso, tía. Veamos por qué sucedió el diluvio, veamos por qué cada uno tuvo que ir a ese Egipto, ¿eh? Donde ellos, en vez de seguir con su Dios, ¿sí?, cogieron y conocieron otros dioses, conocieron otra forma de vivir diferente a la que Dios había establecido. ¿Qué pasó con el líder? Ya vimos de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó con el líder? Recuerda que ya hemos hablado que el líder duró 40 años recibiendo unos conocimientos y un entendimiento y un saber dentro del mundo, dentro de Egipto. Y también sabemos que él duró 40 años en un desierto donde él aprendió a convivir con la naturaleza, aprendió a conocer las estrellas y aprendió a conocer una serie de fenómenos que le enseñaron a él cómo conducirse dentro de un desierto para no perderse. Pero Dios era el guía de él, Dios era el que lo estaba llevando por todos esos lados, ¿cierto? En la medida del caminar iba entendiendo. ¿Cuántos de nosotros llevamos de pronto un año, otros 5 años, otros 10 años y aún no hemos podido entender la esencia de Dios? Aún no hemos podido ni siquiera entender lo que la palabra revela, porque no ha llegado la revelación, porque estamos apartados del Espíritu de Dios. No hemos llegado ni siquiera ni a saber qué significa estar con Dios y cuán grande y maravilloso es estar con Dios. A veces creemos que las cosas del mundo son más importantes, o cuántas veces cuando no conocemos de Dios nos vamos a un paseo y dejamos de venir a la congregación cuando debemos estar con el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos acompañe en el paseo, para que Él esté con nosotros en el paseo y podamos hacer un paseo delicioso, sin ningún problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado problemas cuando hemos ido así? De pronto alguien está que este trató casi se ahoga, ¿cierto? Que lo sacaron a tiempo y tal cosa. ¿Sí? De pronto un accidente en el camino, cualquier cosa de esas. Eso es el no conocer de Dios. Entonces, cuando nosotros preparamos, cuando Dios le dice a usted, o cuando el líder le dice a usted, prepare tal cosa para que usted la presente, ¿sí? Mañana tiene usted una alabanza, mañana tiene usted una prédica, mañana tiene de pronto usted un ayuno. Es cuando Dios a usted lo está llamando, ¿para qué? Para instruirlo, para llevarlo a que usted bogue mar adentro y llevarlo a que usted cada día usted madure más, sus raíces sean más profundas. Y es lo que anda buscando Dios, y es lo que Dios andaba buscando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía los milagros que Dios hacía. Él veía que Dios estaba obrando. Pero qué fácil, a los 2 o 3 días se le olvidaban las cosas y empezaba a pedir cosas del mundo. Era mejor que nos hubiésemos quedado en Egipto, porque ya teníamos carne, casa, carro, beca, cuando estaban todo el tiempo siendo llevados con látigos, tal cosa, diciendo, tenían que levantarse bien temprano, acostarse tarde, tal cosa, y fuera eso, ¿sí? O sea, llegaban y no les daban ni siquiera casi la ración y tenían que cumplir con la cuota del día. ¿No nos ha pasado eso a nosotros en este mundo? ¿Cuántas veces hemos estado trabajando? Oigan bien, no laborando, sino trabajando, y nos ha tocado, y llegamos y nos acostamos a las 11:30, 12 de la noche, que ni siquiera nos quitamos la ropa, y al día siguiente, levántese otra vez mismo a las 3:30, arranque otra vez. Esa gente de los mercados de plaza, ¿cierto que sí? Porque se acuestan tarde y se levantan muy temprano, o sea, no duermen nada más sino 1 hora o 2 horas. Eso se llama trabajo. Cuando nosotros tenemos que es laborar en la presencia de Dios. Amén. Y es así como entonces Él estaba preparando, Dios estaba preparando al líder. ¿Para qué? Para que el líder, cuando fuera con el pueblo,
Él iba a ver las cosas del pueblo y entonces él, ¿sabe qué? Él decía, pues, Señor, tengo este problema con este pueblo que es duro, que me está gritando, que me está por debajeando. ¿Y qué hacía Dios? Venga, aquí tiene la solución. Aquí tiene esto otro. Vaya y les dice que mañana van a tener comida de sobra. ¿Sí? Pero que aquí van las leyes, aquí va el censor, que es el que va a llegar a un punto en el cual el censor le va a decir, de aquí para adelante no pase. Ese censor, ¿sí? Entonces fueron y cogieron todo el maná que pudieron, se lo llevaron para su casa y, oh sorpresa, gusanos. Entonces, no podemos coger más de la cuenta. ¿Cuántas veces usted decide hacer un negocio y de pronto algo sucede? ¿Sí? Se repara, usted tiene que irse para la clínica corriendo, tal cosa, y no puede hacer el negocio. ¿Por qué? Porque el censor le dijo que no. ¿Cuántas veces nosotros, vamos en el caso mío, lo digo por mí, el Señor me dio a mí que unas vacaciones, pero unas vacaciones, ¿para qué? Yo pude haberme quedado acostado durmiendo tal cosa y me levanto a las 12 del día. ¡Qué era, Señor! Gracias porque tú me diste este descanso. No, yo me levanto a las 5 de la mañana y voy y busco de la palabra y le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Hacia dónde caminamos hoy? Porque Él tiene un sensor. Él a mí ya me educó en un sensor. Así como usted tiene un sensor del frío, que le dice, haciendo mucho frío, entonces busque la chaqueta o vaya para otro lado. También tiene un sensor del calor, también tiene un sensor del dolor, también tiene un sensor que son los órganos terminales de dolor, de calor, de frío, que hacen que usted busque la solución a ese problema. Es así como Dios, venga para acá, mijo, este sensor le dice a ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, pero si ustedes recogen día a día la porción que ustedes necesitan, entonces los enseñó a qué? A que sabían cuánto era o a qué equivalía satisfacer. No era una cantidad, era una cualidad. Porque ellos de pronto podían ver mucho y de pronto dirían, no, con esto nosotros podemos satisfacernos. Empezaron ellos a comer y a decir, hasta aquí llegué, luego no más, o sea, mañana recojo solamente esta cantidad. A los niños igual, a toda la familia igual. Y el fin de semana, o sea, el sexto día, Dios les permitió recoger 2 y, oh sorpresa, esa porción que cogimos de más no se llenó de gusanos, nos sirvió. ¿Eso no es un milagro? No, estuvieron de buenas. Uy, qué suerte. De pronto fue que la metieron por allá de pronto en el congelador de la tierra. Y se mantuvo con ese refrigerio. No, hermanos, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios poderoso. Dios verdaderamente lleva a que el pueblo se dé cuenta. Entonces, por eso Él permitió que el líder pudiese conocer de Él durante 40 años para que Él fuera un guía que supiese caminar con Dios, que es lo que tiene que suceder con el líder, con el pastor, con el profeta, con todos aquellos que que fueron llamados y que fueron ungidos. Tienen que aprender a caminar con Dios, no a caminar con ellos, no a vivir de las apariencias, no que de pronto no, es que, hermano, ¿y usted por qué? Si se compró una finca, ¿por qué compró 3 fincas? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, pastor? ¿Y eso qué le dio por eso? No es que vamos allá a repartirle, sí, vamos a llevar allá a los hermanos a cada finca y tal cosa y a ninguno lleva, así el Señor. Bueno, listo, sigamos adelante. Entonces, el pueblo tenía que iniciar un proceso de cambio. Óigame bien, tenía que iniciarlo. El pueblo estaba en Egipto, nosotros estamos en el mundo. Hagamos de una vez haciendo el paralelismo. El pueblo estaba en Egipto, nosotros estamos en el mundo. Nosotros en el mundo que hemos recibido unas enseñanzas, vamos a un colegio, vamos a una escuela, vamos a un colegio, vamos a una universidad, vamos con nuestros papás, nuestros hermanos, todo.
A nosotros ellos nos enseñan lo que ellos han aprendido y de lo que los otros han aprendido es cuando viene toda la secuencia. Y venimos a tener ¿qué? Un conocimiento, un entendimiento y un saber del mundo. Yo me imaginaba, yo decía, bueno, ¿y Marx? ¿Cómo pudo Marx saber? ¿Sí? Claro, él de pronto fue que metió el pie para allá en un barro y de pronto sacó el pie del barro y dijo, entonces hay que limpiarse los pies, ¿por qué? Y mirar bien abajo para que no se metan los pies en barro, eso. Y llegó y empezó a explicar eso y hubo alguien que le oyó, alguien que cantó, alguien que lo aplaudió y entonces se volvió él un líder. ¿Cuántas veces tenemos en la empresa una persona que se vuelve parte del sindicato, sí? Y ese sindicato no trabaja, no hace nada, pero sí recibe todas las prebendas y el pobre pueblo, el pobre trabajador allá, comiendo, hermano, trabajando, y el otro sí, los hijos se van todos para Europa. Eso ha pasado aquí muchas veces, yo lo viví como médico y tal cosa. Entonces te puedo decir con toda seguridad que eso sucede, mi amado hermano, que eso sucede. Pero si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, empezamos a ver cosas, empezamos a conocer cosas que tenemos que, mi amado hermano, bogar mar adentro para que el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios nos revele a nosotros que eso es verdad y no que sigamos en la mentira. Yo decía, ¿cómo es posible que el pueblo, estoy hablando de los cristianos, siga aún haciendo unas fiestas, ¿sí? Participando de las fiestas, cuando eso no es la verdad? Cuando si uno lo va a ver dentro de la parte lógica, es como decir, ¿cómo es posible, mi amado hermano, que usted compre un pantalón más pequeño, se lo ponga y diga, no, es que me sirve, cuando no le cabe ni siquiera ni el pie? Dígame si eso no es ilógico, ¿cierto? ¿Cómo es posible que uno vea cómo es la estación, donde uno sabe que hay estaciones tanto de invierno como de verano, como de otoño, ¿sí? De primavera, y es una estación de invierno, y usted siga viendo las vaquitas por fuera del pesebre, cuando en esta época, allá, fíjense qué pasó ahorita con las noticias de Estados Unidos, qué pasó en Nueva York, qué pasó con Nueva York también, ya no están llenos de pura nieve, que les ha tocado, o sea, llevan 2 días sin poder ni siquiera salir de la casa, 2 días, y todavía les quedan 3 días más por delante mientras están limpiando el camino hacia el hospital, el camino hacia el supermercado, el camino hacia todos unos con otros. Entonces lo que pasa es que la gente, yo no sé qué pasó con la gente, no sé, no han entendido eso. Bueno, eso por ahora, ¿cierto? Pero el plan de nosotros, oigan, y el plan de nosotros no es juzgar eso. El plan de nosotros es caminar en Cristo Jesús en nuestra forma de vida. O sea, no fuimos llamados a que vamos a juzgarlos a ellos, sean como sean. Allá ellos, cada uno tiene un caminar, cada uno tiene un devenir, cada uno tiene un llamado. Allá ellos, si ellos no van a responderle al Señor de acuerdo a lo que el Señor les ha mostrado. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1, versículo 20? ¿Qué dice? Ahí dice claro, Dios dice que Él trajo a lo visible lo invisible, para que nosotros nos diésemos cuenta de la creación de Dios. ¿Y qué dice después? O sea, yo les invito, ya la vez pasada hablamos, ¿cierto? Fue una parte que leímos de las citas bíblicas, amén. Es así como entonces, mis amados hermanos, el pueblo tenía una concepción, tenía una creencia, tenía un hábito, tenía una forma de ser que a pesar de que estaba llevando del bulto, a pesar de que le cascaban, a pesar de que lo golpeaban, a pesar de que lo dejaban por fuera, a pesar de que lo dejaban sin comer, ¿sí? Cuando Dios lo llevó a un desierto, donde Dios en el día, ¿ellos qué hacían? ¿Sería que Dios los puso a que sembraran matas allá? ¿En el desierto? No. Ellos se quedaban en sus carpas, ¿sí? Ahí era para que ellos empezaran a analizar todo lo que Dios les estaba trayendo.
¿Qué les costaba? Ole, venga para acá, analicemos. Si vio que nosotros pasamos el Mar Rojo, ¿sí? Sin agua, en seco, ¿eso qué es? Y llega el otro, analizamos. Pero si de pronto llega el extranjero que metieron ahí de Churubaca, metámoslo ahí para que vaya con ellos, el que estaba casado con la israelita, ¿sí? ¿Listo? Ese que no conocía, el que estaba casado era porque estaba enamorado, estaba pues súper tragado de la israelita y se fue, pero su dios era el dios Moloch, Amoló, el dios Ra, todos los dioses de esa época, que cada uno tenía un dios, pero eran los mismos dioses, ¿sí? Del otro pueblo. Lo que pasa es que le ponían nombres diferentes y sumaban un poquito, ¿sí? El dios lagartija, cuando no existía el dios lagartija, entonces pongamos a este lagartija, un dios lagartija, listo. Y empezaron a orar. Yo tengo que hablarles un día esto sobre el dios, sobre los dioses, para que ustedes se den cuenta de quiénes son los dioses y de dónde salieron los dioses. Es así como entonces ellos tenían ese Dios que el mismo anciano de Días le decía a ellos: tenemos un Dios que se llama Jehová, Yahweh, ¿sí? Y él prometió tal cosa, y él dijo que nosotros nos sacaría en esta etapa, en este tiempo. Los adolescentes, los maduros y los adolescentes y los más niños, pues lógico, no creían en eso, porque ellos estaban aquí acostumbrados a ver las festividades y a ver que aquel se ponía aquí un letrero rojo aquí y de pronto acá los ojos cambiaban para un lado, ¿sí? Se ponía una vestimenta, tal cosa, y empezaban a bailar, ¿sí? Y hacían orgías y bacanales. Y dígame si ese cuerpo no se fue adaptando y acostumbrando a eso, se fue habituando a eso, ¿sí? Así como cuando usted fuma, se va adaptando al cigarrillo, porque usted no nace fumador, usted empieza a recibir esa enseñanza. Cuando usted empieza a ver con sus ojos y a oír todas las películas pornográficas y todas esas cosas, que va entrando eso va llenando su cuerpo, su mente, va llenándola de un hábito que a la larga es malsano, es malo. Y este pueblo estaba, ¿en dónde? En Egipto, estaba en la mata, en la flor, estaba en Sodoma y estaba en Gomorra, estaba en Génesis 6, ¿sí o no? Estaba en este momento como estamos nosotros, ¿sí? Ya ellos. Si usted sale a la calle, inmediatamente se encuentra con eso. Si usted ve televisión, se encuentra con eso. Si usted ahorita pone usted una música cristiana, ¿cierto? Y en la mitad de la música le aparece un anuncio. ¿No les ha pasado eso? Que aparece un anuncio ahí. 1 minuto de anuncio, 2 minutos de anuncio, que toca que poder seguir, ¿cierto? Poder saltar. Amén. En este pueblo no veía como el líder veía, mis amados hermanos. El líder ya venía con 40 años de ver algo que Dios le había mostrado, de ver las cosas de Dios, de conocer la maravilla de Dios. El pueblo empezaba a caminar dentro de esa marcha, una marcha que a la larga de pronto muchos no querían, una marcha que a la larga de pronto, entonces, en vez de encontrarse para hablar de las maravillas de Dios, y se encontraban para decir: uy, oye, acuérdese cuando estábamos con el amigo aquel, el egipcio aquel que nos llevó a su casa a que nosotros estuviésemos en un bacanal. Acordémonos de eso. Entonces eso se fue regando, esa murmuración se fue como la gota de agua, como la gota de aceite o la gota de color que cae en un vaso de agua transparente y se empieza a difuminar, empieza la murmuración. Uy, si nosotros tal cosa, si nosotros tal cosa. Entonces todos vamos cayendo en eso. Todos vamos cayendo en eso. Muchas veces nosotros nos encontramos con un familiar y de pronto dice: ¿se acuerda usted qué tal? Y uno: sí, claro, y empieza uno a hablar de eso. Dígame si no cayó en esa tentación de la murmuración. Ahí estamos. Cuando nosotros no tenemos por qué hacer esas cosas, tenemos que ser fuertes en todo. Entonces, ¿qué pasó? Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos que tengamos problemas. ¿Cuántas veces llega usted, está súper bien y de pronto le dio un estado gripal y se vuelve a la cama? Y en la cama es cuando usted dice: cólera.
mija, tráigame la Biblia para poder leer aquí, o hablemos un poquito de la Biblia. Y es cuando Dios lo trae a usted en ese momento de quietud, de tranquilidad, que era lo que Dios anhelaba, que estuviese en el desierto, en esta gente que no estaba haciendo nada, porque el tiempo que gastaban era en bajar la carpa y subir la carpa, ¿sí? Y vámonos, caminemos. ¿Sabes qué pasa? Entonces, venga, mija, entonces venga esta enfermedad para que este señor, que le gusta más tal cosa, no, es que vámonos, entonces ya fuimos a San Gil, ya estuvimos en Girón, ya estuvimos en el Socorro, vámonos ahí para el río Chicamocha, el río ahí, y nos metemos ahí en un pedazo ahí de arena, ¿sí? Y caminamos para poder gastar el tiempo. Ay, tiempo perdido, los santos. Dios lo que quiere es que nosotros dediquemos el tiempo para poder aprender cosas, para poder conocerlo más a Él. ¿Sí? Ya sabemos que Dios coloca en nosotros unos dones y unos talentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en esos dones y esos talentos. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo a como conviene. Y muchas veces tomamos decisiones en otro sentido diferente cuando no es así. Se habían adoptado, mis amados hermanos, esa forma de vivir, ¿cierto? Y ellos no veían que ese descanso que Dios les daba era para que ellos pudiesen hablar de las maravillas de Dios y pudiesen verdaderamente creer más en Dios, estar más en Él, vivir más en Él. Y si nosotros recordamos, el pueblo que salió, todos perecieron antes de entrar a la tierra prometida. Todos, menos Josué y Caleb, porque hasta Moisés también llevó el grupo. Ese Egipto, ¿sí? Ellos lo comparaban día a día, ¿sí? Pero ellos se olvidaban de lo que habían vivido. Era como si de pronto le entrara ese veneno que entra, ¿sí? Que aletarga, le ponían la dosis y ¡pum!, se olvidaban de todo. Es como le pasa a los que viven todo el tiempo con heroína, con cocaína. Llegan y entran en esa fase y se olvidan de que ellos tienen problemas y entran en un mundo irreal y caminan por la calle desnudos o lo que sea, o hacen una serie de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el veneno del pecado. Lo que hace es eso. El antídoto del veneno del pecado es la sangre del Cordero, la sangre de Dios, la sangre de Jesús. Amén. Ahora vayámonos a ver el enemigo. Ya miramos a Dios, ya miramos al líder, ya miramos al pueblo, ahora miremos al enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo con cada uno? Él desea, óigame bien, Él desea que nosotros a Él le adoremos. Pero Él no se le va a presentar a usted como con esa imagen. ¿Sí? Venga, adóreme a mí porque es que yo soy tal cosa. ¿Sí? Él se va a presentar como un ángel de luz. Él se va a presentar como un príncipe. Él se va a presentar como alguien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Él? Él va a actuar sobre mi corazón, o sea, el corazón del pueblo, de forma tal que la conciencia de Él no la tiene. ¿Por qué? Porque la conciencia está con Dios y se perdió la presencia de Dios. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto que sí? ¿Sí, Albita? ¿Está más o menos bien? Entonces, esa falta de conciencia permite que la voz de ese espíritu, entre en esa alma, en esa mente, y esa mente empieza a pensar, a elucubrar todo lo que ese espíritu le está diciendo. No haga tal cosa por esto, mire. Entonces, ¿qué hace? Como sabe que yo tengo mi amigo y yo pertenezco a la iglesia, entonces mi amigo viene y me dice, uy, doctor, vámonos para tal parte, hagamos esto, mire, vamos, yo le invito a una comida, y en esa comida llega y él me va a brindar a mí cerdo, me va a brindar a mí unos frijoles con pezuña y tal cosa, ¿cierto? A mí me gustan mucho los frijoles. Bueno, no le estoy diciendo para que me traigan frijoles, la otra vez me trajeron fue guanábana, ¿cierto? Él, ¿qué hace entonces? ¿Yo qué tengo que hacer? A mí alguien me decía, no pues, órale. Y no, si él sabe que yo soy cristiano, que yo soy predicador de la palabra, ¿cómo yo voy a orar
yo le tengo que decir, perdóneme hermano, usted está equivocado conmigo. Yo no puedo participar dentro de esta parnefalia, de este culto pagano. Perdóneme, yo no puedo participar de eso. Y si no, yo lo llevo entonces al hijo pródigo. ¿Dónde terminó el hijo pródigo? En medio de los cerdos. Entonces, como yo digo, ahí estoy yo. ¿Qué es eso? Mi autoridad. ¿Qué es eso? Mi conocimiento. ¿Qué es eso? Mi discurrir. ¿Qué es eso? Mi madurez. Y me lleva a responderle a él, no, pero es que como es mi amigo, no, mijo, es que yo, venga para acá, me como aquí un pedacito de frijol. ¿Cuál, hermano? Si el frijol está contaminado ya el cerdo, ¿o no? ¿O será que si uno se toma el caldito de pollo, si no tiene pollo el caldo? Sí tiene pollo el caldo, mi amor, hermano. Sí, es como si usted toma un pedacito de veneno, ¿será que ese veneno en esa porcioncita no le va a afectar a usted su cuerpo? Claro que se lo va a afectar. Porque el pecado es un veneno. Grábeselo bien, sea como sea una mentirita pequeña, mediana o grande, es pecado y es veneno. Amén. ¿Qué es lo que hace más el enemigo? Distorsiona, ¿sí? Nos distorsiona el pasado. Nos quita esa memoria de lo malo que tuvimos y siempre nos trae memoria de lo bueno. Uy, es que eso, no, el matrimonio con mi esposo fue pero delicioso tal cosa. Y al mes el esposo le estaba dando y ella se acuerda solamente del matrimonio con su esposo. O sea, le distorsionó el pasado. Ya no se acuerda del pasado. Ellos no se acordaban del pasado. Ellos traían a colación solamente la carne, ¿sí? El pollo, ¿sí? Las bacanales y tal cosa. Más adelante vamos a ver un bacanal, ¿cierto? Fuera de eso, él actúa en la mente y además de eso, él lleva gente alrededor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que muchos falsos maestros saldrán ¿de dónde? De la misma iglesia, ¿cierto? De nosotros mismos saldrán esos falsos maestros. No que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque de pronto no conocen la palabra, pero vienen de aquí donde la conocen y nos la pueden prácticamente voltear, tergiversar, y si nosotros no tenemos la madurez para poderle responder y decir, no, la palabra de Dios dice esto y aquí está escrito. Ahí está escrito. Ahora con la nueva relación que tenemos, pues sabemos, entonces dice en el hebreo, habla de tal forma, amén. Y es así, mis amados hermanos, que Él actúa en la mente y en las personas para que ellos, ¿sí?, hagamos que nosotros, por medio de las murmuraciones, nos devolvamos. ¿Cuántas veces yo le he vivido? De hermanos que han venido a mí a murmurar de cosas y que, gracias a Dios, yo no les he parado atención, no les he puesto atención. Hace años, en el 2003, ¿sí?, llegaron a mí a murmurar cosas y yo les respondí que yo no estaba interesado, que para mí esa no era la finalidad que yo tenía en ese momento. Amén. Entonces, fijémonos que en lo de Job, ¿qué le dijo la mujer a Job? ¿Qué le dijeron los amigos a Job? Óigame bien, y les estaban hablando y uno lee lo que le dijeron y uno dice, wow, pero es que esto es como algo, esto es como verdad, ¿cierto? ¿Sí? Pero verdad en el mundo, en la palabra de Dios no, porque va en contra. ¿Qué hizo Dios? Venga para acá, Job, vaya, ore por ellos, invítelos a comer, ¿sí?, y ore por ellos. ¿Para qué? Para que ellos también entren en el camino con Él. Para que todos participemos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que es lo importante que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Por eso entonces, en su discurrir, está colocando imágenes o recuerdos o momentos. ¿Para qué? Para que nosotros olvidemos el sabor amargo del pecado, ¿ve?, y nos lo lleva a ser amable, satisfecho, feliz. Yo les pregunto, los que anduvimos en el mundo, ¿sí?, nosotros ahora nos acordamos, o sea, con el tiempo nos acordábamos de los bacanales, pero nunca nos acordamos de los vómitos y después al día siguiente ese dolor de cabeza y ese malestar todo el tiempo que no nos dejaba caminar. No nos acordamos solamente,
Imagínense, bailando tal cosa y en tal canción, y usted recuerda la canción y entonces le dice al tipo, hágame el favor, póngame esta. Y le trae a memoria todas esas cosas. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios andaba buscando, que él empezara a mirar el otro camino. No a ver las circunstancias, no a ver los problemas, sino a ver la presencia de Dios que le resolvió los problemas por los cuales estaban pasando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas? Yo los tengo. Como predicador de la palabra también tengo problemas en mi casa. Pero yo voy a la palabra de Dios y voy a buscar de él y yo espero en él. Yo tengo paciencia. Manejando ese carro, o usted manejando la moto, ¿no le ha pasado? ¿Cierto que sí? Cada ratico viene y le dan una mula, ¿sí? Lo gritan, lo insultan y todo, y uno escurra. ¿Listo? Vayámonos a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces la regeneración, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Y la renovación en el Espíritu. ¿Ve? Nosotros antes éramos eso. O sea, nosotros antes no podemos decir que nosotros no vivíamos en eso. Nosotros vivíamos en eso. ¿Sí? A pesar de que yo me pusiera de pronto 20 camisas para que no me dieran el pecho, ¿sí? Y me cubrieran hasta el cuello, así como hacen los del desierto, los tuareg, ¿sí? Andan todos cubiertos, ni siquiera se le ven los ojos, ¿sí? Pero son malos, perversos, ¿sí? ¿Qué no hacen? ¿Qué no tienen en su corazón? Hacen orgías y todas esas cosas. Eso éramos nosotros antes, hasta que conocimos de quién, de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este enemigo? El enemigo, primero que todo, distorsionó, nos hace ver un pasado bonito. Fíjame bien, nos hace ver un pasado bonito. Pero fuera de eso, nos hace mirar un futuro en Cristo Jesús de miedo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos lleva a nosotros al desierto, ¿para qué? Para que nosotros entremos y confiemos en Él. ¿Por qué es lo que andamos buscando? ¿La dirección de quién? De Dios. Estamos buscando la dirección del Todopoderoso, del que todo lo sabe, del que es omnisciente, que todo lo puede y todo lo sabe. Y además de eso, entonces se sintieron traicionados ¿por quién? Se sintieron traicionados ¿por quién? Por el líder y por Dios. Es que nosotros, o sea, ellos querían era que la tierra prometida estuviera a la vuelta de cuando Dios tiene que cambiar, tiene que estructurarlo. Yo no puedo ser un profesional sin haber ido un tiempo a aprender y practicar. Yo no puedo ser un experto tecnólogo sin haber estado haciendo cosas, ¿sí? Todo el mundo, todo el que va de pronto, aquel que de pronto decide arreglar camisas, tiene que hacer un curso para arreglar camisas. ¿Cómo suelta la camisa para poderla arreglar y después cómo la cosa? Y tienen que saber todas esas cosas. Y es lo que ellos aspiran a que eso no sucediera. Entonces se sintieron traicionados por eso. Y esperaban morir de hambre en el desierto, porque solamente ellos veían la aflicción, veían el desierto, veían el dolor, pero ellos no veían el que todo lo puede, aquel que me da a mí la sanidad, aquel que me lleva a mí a estar yo satisfecho, lleno, pleno en el poder del Espíritu de Dios. Por eso, si nosotros miramos, hay una parte en la palabra de Dios donde aparece Jesús colocado en medio de dos, en la cruz, y al otro lado estaba una cruz con una persona y al otro lado estaba otra cruz con otra persona. A su derecha estaba uno y a la izquierda estaba el otro. Es cuando tenemos nosotros que tomar decisiones. O escojo el camino del ladrón o escojo el camino
del bueno. ¿Qué decía el ladrón? ¿Qué le dijo el ladrón a Jesús? ¿Y qué le dijo el bueno a Jesús? Yo los invito a leer esa parte para que Dios les dé a ustedes una revelación mayor con respecto a eso. Amén. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, de esa forma, mis amados hermanos, el objetivo, o sea, el objeto que hemos hablado, aquel objeto, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta, aquella diana que tenemos que tener en cuenta para poder disparar el disparo correcto, la flecha correcta, para que dé en el sitio correcto, ¿sí?, era lo que andaba buscando Dios, que el pueblo de Israel lo tuviese, que Él viera el objeto, que Él viera el objetivo, y que Él conociera la dirección que tenía que llevar esa lanza o esa flecha para que pudiese llegar a la diana perfecta, que era ¿qué? La salvación. Para ellos la tierra prometida, para nosotros la salvación. Pero para poder obtenerlo de la tierra prometida tenían que pasar ese desierto. Fíjame bien, el desierto no es que llevamos 3 días, 4 días, un mes, ¿sí?, y ya ¡pum!, saltamos. No, señor. Ellos duraron 40 años cuando tenía que ser 11 días. Y es así como entonces ese objetivo no estaba definido, por lo tanto no se podía disfrutar del presente. Tenía que confiar, tenía que tener esa confianza en ¿quién? En Dios. Tenían que confiar que Dios era el que los estaba guiando y bien guiados. Tenían que confiar que Dios era su proveedor, que era el que les iba a dar el alimento día y noche. Tenían que confiar que Dios era el que no iba a permitir que ellos pudiesen tener enfermedades. ¿Por qué? Porque estaba la nube en el día y estaba en la noche el calor. Luego estaban siempre cubiertos con la presencia de Dios, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y es así como Dios esperaba que ellos también confiaran en Él. Ellos estaban prácticamente en eso. Ahora, si ustedes miran ahí arriba, ¿sí?, dice que tenía que tener confianza en su dirección, ya la vimos. Ahora tenían que confiar en ¿qué? Provisión, amén. ¿Sí? ¿Quién era el proveedor? En ese desierto, ¿quién era el proveedor? ¿Sería posible que de pronto el líder le hubiese dicho a alguien, allá, Manuel, vaya a la tienda aquí a la vuelta de la esquina y me consigue, ¿sí?, unos panes? No había posibilidad, el proveedor era solamente, o ellos aceptaban lo de Dios o morían. ¿Ve? Ahí estaba. En Mara, ¿quién fue el sanador? Dios, por medio de la rama. En ese momento apareció el Dios sanador, el Dios Rafa. En este momento estamos hablando de un proveedor de alimento. Acuérdense que era una responsabilidad intrínseca de Dios, tan intrínseca de Dios que Él creó ¿qué? ¿Qué creó Dios? Dios creó todo. Génesis capítulo 1. ¿Para qué? Para que nosotros, la criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, pudiese disfrutar de ¿qué? De la cuarta parte, del 30%, del 100%, mi amado hermano. Podía usted comer del fruto del 100%. Podía tener usted sanidad el 100%. ¿Por qué? Porque las hojas del árbol de vida, dice en Apocalipsis, eran para la sanidad del pueblo. Tenían ustedes, o sea, teníamos nosotros una provisión jamás en la mente sospechada, salvo ahora que ya lo conocemos a Él. Pero siempre andábamos, que era trabajando y buscando como, me tengo que levantar mañana a las 5 porque es que llega alguien a buscarme a las 5 porque tenemos que irnos a trabajar a tal parte. Cuando Adán y Eva, cuando venía la provisión directamente de Dios, o sea, Dios era el proveedor. Él creó todo para luego llegar a crearnos, formarnos y colocarnos, ponernos donde Él lo vio, donde Él quiso. No aquí, sino donde Él quiso. Dijo, el pueblo mío tiene que estar en este lugar. Ah, no, pero déjalo acá. No, en este lugar. Es mi pueblo. El pueblo mío tiene que ir a la tierra prometida.
No antes, ni después, ni al pueblo, ni a Gosén, ni nada. Tiene que ir a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Era el sitio por donde Abraham, ¿sí?, y Noé habían pasado, habían caminado. Esa tierra era tierra de Dios. Luego, ¿quién la labró? ¿Quién la preparó? ¿Quién la estructuró? ¿Quién le sembró la semilla para que esa tierra produjera leche y miel? ¿Quién? Dios, mis amados hermanos. Es que tenemos que llegar a ese entendimiento. Dios fue el que hizo todo. Dios es el que hace todo para nosotros. Dios es el que nosotros, si mañana vamos a recibir un ponqué, Él ya lo tiene preparado. ¿Por qué? Porque ya tiene a la persona que en su corazón va a hacerle el ponqué. ¿A quién? A Luis Pinto. ¿Y usted por qué me hizo el ponqué? No sé. Yo no sé. A mí me nació hacerle a usted el ponqué. Pero ¿cómo si usted a mí no me conoce? No, es que yo. El día que yo le pedí al Señor que me dijera si yo me iba para la casa campestre o no, sí, ese día le dije: Señor, envíeme una persona que me hable una cita bíblica en donde me diga a mí que tengo que irme. Y se levanta la hermana, que creo que era la primera vez que llegaba o la segunda vez que llegaba, que no conocía quién era yo. Sí conocía que era el pastor, pero no conocía cómo era yo, si era el doctor, tal cosa y todas las otras. Y me dijo: ay, pastor, siento que lea esta cita bíblica y que me la revele, ¿cierto? Le dije: no, mija, es que esa cita es para mí. Y fue cuando yo me fui para la casa campestre convencido, y en ella estoy ahora. Es como es, así es Dios. Es que uno no entiende lo que Dios hace. Mire, el primer libro que yo me leí, recién llegado a los caminos de Dios, se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces ahora esa expresión, ahora sí les dice a ustedes algo, ¿cierto que sí? Ya dice: lo que Dios hace sí tiene sentido, mi amor hermano. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué lo hace, porque Él conoce nuestro devenir, Él conoce nuestro mundo aparte. Esa puerta que se abre, Él la conoce, mis amados hermanos. Amén. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, Él había prometido que fuera de eso, ellos disfrutarían de una tierra, que es la tierra de Gosén, que ellos serían liberados por su mano, la mano de Dios, y que en ese tiempo de esclavitud, que eran 400 años, después Dios los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra prometida. Era la responsabilidad de Dios, mi amado hermano. Con esa responsabilidad Dios había proveído algo. Dios ya había algo. Él ya había hecho el sitio. Él ya lo tenía dispuesto. Él tiene el sitio para nosotros dispuesto. ¿Cuál es? Jerusalén celestial. Esos nuevos cielos y esa nueva tierra, mi amado hermano. Si nosotros queremos perderla, cada uno es libre, cada uno tiene voluntad propia, pero tenemos que empezar por ese lado. ¿Por qué? Porque de esa forma Dios tenía una responsabilidad que era una obligación legal o moral que se tiene a consecuencia de haberse cometido una falta o haber tomado una decisión. Entonces, esa responsabilidad que tenía Dios, ¿con quién? Con este pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Venga para acá, mi hijo, tengo esta responsabilidad, y usted asume esta responsabilidad. ¿Para qué? Para que este pueblo también asuma esto y tenga esta responsabilidad, y entonces podamos todos disfrutar, ¿sí? Uno para todos y todos para uno. Así como en Juan capítulo 17 Jesús hace la oración. Y es así como entonces esa respuesta de Dios, esa respuesta verbal, que puede ser, que en hebreo es anak, con H, que es responder, que es contestar, que es replicar, ¿sí? Como reacción ante un hecho, ante una realidad, ante una verdad. Eso aparece en Jueces capítulo 18, versículo 14. En griego se llama apokrinomai, que viene de apocrisis, que es dar respuesta, que es comenzar a hablar. Y también viene de algo que se llama eipon, que es decir.
Y es así como Dios verdaderamente, esa mano invisible de Dios, siempre estaba obrando para garantizar que su pueblo sobreviviera a qué, mis amados hermanos, a todo lo que venía. Haga de cuenta, afuera hay un tren, ¿sí?, que nos va a llevar a nosotros a un lugar, y alguien llega y dice, apúrele que ya va a arrancar el tren, y uno dice, pero tren, nosotros aquí con tren, ¿de dónde salió el tren? Si lo que tenemos es unas calles, ¿ve? Y no confiamos en esa palabra y no vamos, salgamos corriendo a ver. A lo mejor de pronto no está el tren, pero y si está el tren, ¿por qué no nos montamos en el tren y nos vamos en ese? Por eso a mí el Señor me colocó un tren de alta velocidad y me monté en él. Y hoy estoy aquí, no sé cuándo me podré bajar, ¿cierto? Pero es el caso que no puedo. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces ahora vamos a mirar, aquí en poquito tiempo vamos a mirar qué significaba el pan y también qué significaba la carne, ¿cierto? El pan significa la palabra de Dios. El pan significa la comida del maná para ellos y para nosotros significa la palabra de Dios para nosotros. Tenemos nosotros que ir todos los días a buscar de ese pan, a conseguir ese pan. Tenemos que levantarnos temprano, ¿a qué? Así como el pueblo de Israel lo hacía, se levantaba temprano para poder coger el maná, la porción que le corresponde. Nosotros tenemos una porción día a día. Por eso yo siempre les he dicho que nosotros a veces perdemos las bendiciones de Dios, porque nosotros tenemos una porción que tenemos que recoger día a día. ¿Listo? Y cada sexto día hay una ¿qué? Una porción doble. Esa porción que tenemos que recoger, que es el día que tenemos que venir a la presencia de Dios o que tenemos que venir al culto, la perdemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos podido entender la magnitud de lo que estamos verdaderamente jugándonos. No lo vemos. No vemos la sierra, ni vemos el rifle, ni vemos la motor, ¿sí?, ni de la hora, ni nada de eso para que nos dé miedo y nosotros vengamos corriendo. No, Dios nos trae a nosotros con amor, nos trae a nosotros y nos enseña las cosas con amor. Pero acuérdense, mis amados hermanos, que eso no se puede almacenar. ¿Por qué? Porque le aparecen los gusanos. Entonces tenemos que, si de gracia recibiste, ¿qué? Da de gracia, ¿cierto? Es mejor dar que recibir, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense que todas esas palabras vienen a mí, ¿para qué? Para mostrarme que nosotros tenemos que repartir de lo que recibimos. De ese maná que traemos, ¿para quién? Para la casa de nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todas nuestras familias, nuestros conocidos, mi amado hermano. Es así como Dios quiere que nosotros llevemos. ¿Pero qué? Pero con una excepción del sexto día, ¿cierto? Lo llevó a aprender, a examinar, a comprender que tenemos un control. ¿Cuál es mi control en la oración? Página 4, capítulo 5, versículos del 7 al 15. Ese es mi control en la oración. ¿Qué hacemos cuando venimos aquí? Oramos. ¿Qué hacemos cuando venimos aquí después de orar? Alabamos. ¿Y después qué? Hablamos de la palabra, ¿sí? Pero ¿a quién buscamos? ¿Qué estamos buscando, mis amados hermanos? Que esto lo cubra y lo ocupe ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu, nadie conoce mejor al hombre que el Espíritu del hombre, ni nadie conoce mejor a Dios que el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros buscamos el Espíritu de Dios, acercamos a Dios a nosotros. Y Él mismo se acerca a nosotros, porque Él lo ha permitido por medio del Espíritu. ¿Sí me han comprendido hasta ahí lo que quiere decir esto? ¿Se han visto este cambio a nivel de la parte del maná? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que debíamos verdaderamente, y lo que Dios había establecido era que teníamos que obedecer. ¿Sí? ¿Pero por qué me levanto yo a esta hora? Señor, necesito dormir media horita más.
puedo más. Señor, ¿qué hace? Te dice, bueno, duerma, te perdiste del maná, te perdiste de la bendición. Entonces, uy, Señor, aquí estoy, Padre, ¿en qué puedo servirte? Yo soy un siervo tuyo, un colaborador tuyo. Bendiga mi casa, bendiga mi familia, bendiga a todos mis hermanos. Yo quiero que mis hijos estén conmigo, Señor. Tú los traerás. ¿Cuándo? No sé, Señor. Listo. Hasta ahí más o menos, vamos. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó después? Ese maná, cuando llegaron a Canaán, ¿qué pasó? Ya Él les había dado tierra, les había dado una provisión, les había dado algo que ellos estarían viendo todos los días, mañana y tarde, que tenían que trabajar, que tenían que elaborar. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Ya no había ese fluir. ¿Sí me entendieron? Ese fluir del Espíritu de Dios, ¿sí?, sobre cada uno de ellos, para que entendiesen que tenían que estar todo el tiempo caminando con Dios. ¿Para qué? Para que la tierra produjera más y más. Entonces, cuando Dios dijo, tienen que atacar estos pueblos, y tienen que acabar con estos pueblos, y solamente me tienen que dejar esto, ¿qué pasó cuando ellos no lo hicieron? Perdieron, ¿cierto? ¿Qué pasó con muchas tribus que decidieron dejar? No, dejemos a este. Recuerden que habíamos hablado de Amalek. ¿Recuerden? Los amalecitas, ¿recuerda? ¿Quién vino y quién destruyó los amalecitas? ¿No fue Ezequiel, el rey Ezequiel? Ezequías fue el que acabó con él, con el último amalecita. Pero quedó el espíritu amalecita, mi amado hermano. Así como también tenemos el espíritu de Caín, que también quedó por ahí. Por eso, mis amados hermanos, ¿sí?, tenemos que vivir todo el tiempo, tenemos que estar pensando que aún estamos nosotros, oigan bien, nosotros aún estamos en el desierto. Nosotros estamos anhelando esa tierra prometida, nosotros estamos anhelando esa Jerusalén celestial, nosotros estamos anhelando la revelación del Dios Todopoderoso. Amén. La carne en las tardes, ¿sí? Dios permitió que viniesen las codornices, ¿sí?, y que en la tarde fueran atrapadas con redes manuales, o sea, no podían volar más alto. No podían volar más alto, y listo. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Entonces venían y ellos cogían. Inicialmente, ¿qué pasó? No vomitaron la carne, no tuvieron problemas con la carne, con demasiada carne, ¿sí?, lo cual lo llevó a Moisés por entregarle a Dios todas las quejas del pueblo. Eso está en Números capítulo 11, versículos 11 al 15, y lo cual llevó ¿a qué? A que ellos no entendieron que Dios les estaba dando lo mejor, que tenían que tener un control, y aprendieron a comer carne, pero con cuidado, con un control. Bueno, mis amados hermanos, los voy a dejar aquí. Después hablaremos de lo siguiente. Amén. Bueno, cerremos los ojos. Padre, gracias por todo lo que tú has traído a la vida de nosotros. Bendice, oh Padre mío, todo aquello que viene de ti, amado Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, y bendícenos a nosotros, Señor, para poder cada día estar más en ti, Señor, y traer el mensaje que tú quieres que nosotros traigamos, Señor. Da, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría para que podamos cada día caminar convencidos verdaderamente que nuestra nacionalidad sea la nacionalidad en Cristo Jesús, que nuestro reino sea el reino de los cielos, Señor, y que cuando estemos caminando en ti, Señor, las bendiciones vienen porque tú las has colocado para todos nosotros. Padre, te pido que nos lleve con bien a todos, Señor, que todos aquellos que vayamos, Señor, los que vamos en moto, los que vamos en carro, Señor, los que vamos a pie, los que estamos aquí, Señor, al llegar a nuestras casas, bien, Señor, cobijados, Señor, cubiertos con ángeles, con espadas de fuego, Señor, para atacar todo aquello que el maligno quiera contra nosotros, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.